Ok, queridos. Espero en el Señor que puedan estar bien. Es bueno poder verle nuevamente por este medio y también poder compartir con ustedes la escritura hoy día. Le doy gracias al Señor también por poder exponer las escrituras. Sin duda es bueno hacerlo y conversar juntos de lo que el Señor quiere hacer. Así que vamos a comenzar orando. Vamos a comenzar pidiéndole al Señor también que nos guíe en este día y que nos ayude. Y obviamente dar algunos avisos. Ok, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu cuidado y tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos escuchar tu voz, Señor, en este día. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor, en la cual podemos conocerte aún más íntimamente, Señor. Sin duda la creación clama que tú eres Dios, Señor. Pero podemos conocer a ese Dios, Señor, revelado en las páginas de la Biblia, Señor. Ayúdanos a poder disfrutarlo, a poder deleitarnos, Señor, en ti. Te ruego, Señor, en esta hora que seas tú también guiando todo lo que conversemos, todo lo que hablemos, Señor, y que pueda exaltar y glorificar tu nombre. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, solamente algunas cosas importantes. Una de ellas, obviamente, es recordar los avisos. Así que, ahí sí. Vamos a hacer algunas cosas que nos van a ayudar para eso. En primer lugar, solamente recordar a los del instituto que tenemos clase mañana. Obviamente yo tengo la idea es poder estar en presencial. Si no, por favor avísenme desde ya y así grabar la última clase que nos queda. Y eso significa que se acaba. Ya se acaban las clases y tienen todo julio para descansar. Ya, entre comillas. La idea es, obviamente, les voy a dejar una tarea para poder para que no estén con mucho descanso. La idea es poder también ejercitar la mente, así que les voy a dejar una tarea también para las vacaciones. Así que motivarles, queridos, con eso, con el estudio, motivarles también a ya participar en esta última lección. Así que ya nos queda Cantares, Eclesiastés y Cantares, y estamos terminados ya con eso. Así que animarles, ya. Recordarles también que tienen que entregarme la prueba mañana. Tienen hasta las 12 de mañana para poder hacerme llegar su prueba y tener el resultado en la tarde. Y ahí les digo cómo les fue, ya. Así que, queridos, por favor, manden su prueba desde ya. Otra cosa, obviamente, o otro aviso que recordarles es, obviamente, los tres importantes que siempre tenemos. Uno, estudie, memorice, medite y aplique la Biblia. Ya son cosas que queremos estar recordándoles siempre porque son necesarias para el crecimiento del pueblo del Señor a la imagen de su Hijo o de nuestro Señor Jesucristo. La idea es hacer eso. Segundo, ore por los hermanos y los enemigos, cosas importantes. Tercero, predique el Evangelio. Entonces, queridos, todas estas cosas son esenciales para crecer. Si no lo hace, bueno, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Cada uno da cuenta, querido, pero queremos motivarte a hacer lo que el Señor manda a hacer. Así que esos son básicamente los avisos. Solamente también recordarles desde ya, el día miércoles tenemos nuestro estudio de Efesios. Así que acuérdense que estamos viendo ahí la obra de la Trinidad, la salvación de los hombres, del capítulo 1, verso 3 al 14. Así que esa sección ya es realmente importante entenderla y comprenderla. Así que, queridos, queremos motivarte y motiva a otros también que quieran escuchar la carta a los Efesios, ya, o las predicaciones de la carta a los Efesios. Segundo, recordar también el día sábado 20 horas tenemos nuestro estudio de los Romanos. Gracias a Dios se están incorporando nuevos hermanos y es bueno poder también hacerlo. Si no sabe cómo se hace, tiene que descargar la aplicación Zoom y después me dice, ¿sabe qué? Quiero participar, y les voy a mandar cada vez que hay
que nos juntemos, les mando un link que es de Zoom para que puedan conectarse y obviamente estudiar la carta a los romanos el día sábado a las 8. Día domingo, obviamente el culto, nuestro culto de adoración al Señor, estudiando la carta a los Corintios. Así que, querido, no se pierda la sección porque es muy interesante e importante y obviamente nos va a ayudar a poder crecer también con lo que el Señor está hablando ahí. Y hoy a los de Génesis, queridos, a las 4 de la tarde tenemos nuestro estudio de Génesis y les compartí netamente por temas laborales. Así que necesito que obviamente que todos los que quieran participar de Génesis, nuevamente por la aplicación Zoom, avíseme para agregarlo al equipo o al grupo, perdón. Y en ese grupo se sube el enlace y usted pincha y va a aparecer obviamente nosotros y vamos a estar hablando de Génesis. Ya vámonos en el capítulo 2, capítulo 1, ya estuvimos más o menos como 2 meses, 3 meses solamente con el capítulo 1. Entonces vamos ahora con el capítulo 2. Así que, queridos, solamente de animarles, si te fijan, hay mucho que estudiar y poco tiempo para hacerlo en realidad. Pero, querido, la idea es aprender paso a paso, un versículo a la vez de las Escrituras. Así que motivarte con eso. Otra cosa importante que queremos recordarles, obviamente, son las ofrendas. Una de ellas, queridos, es sin duda reflejan el corazón refleja nuestro corazón hacia el Señor, y eso es algo que queremos recordarles siempre. La ofrenda no es una obligación, ya no es una obligación, aunque sí lo es, sino básicamente es la manifestación de un corazón que adora, y eso queremos entender y explicarte. Querido, la ofrenda, si lo vas a hacer por imposición, por obligación, por algo así, porque te sientes obligado de parte del Señor, bueno es, pero es mejor entenderlo, verlo de otra forma, básicamente con un corazón adorador que sabe que todo lo que tenemos le pertenece a nuestro Señor, y lo que damos es simplemente una manifestación de la gratitud que le tenemos hacia Él. Así que solamente animarte, querido, con este tema de la ofrenda. ¿Cómo lo puedes hacer? Vos, dos formas. Puedes ir a la iglesia y dejar en el ofrendero tu ofrenda física, o pedir la cuenta que tenemos para eso y te la hacemos llegar y puedes hacer el depósito correspondiente. ¿Ok? Así que, querido, solamente animarte con lo que obviamente queremos que el Señor bendiga tu vida también, haciendo obediente a su palabra. Así que si tienes su Biblia ahí, por favor tome su Biblia y vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al 17. 1 Corintios capítulo 1. Primero Corintios capítulo 1, verso 10 al 17. Dice: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sin duda sé que va a nutrir nuestras vidas, Señor. La unidad, Señor, fue algo que tú oraste, Señor, diciendo, Señor, que fuésemos unos como tú con el Padre son uno, que nosotros fuésemos unos en ti, Señor. Y gracias, Señor, porque eso es lo que tú quieres. Y porque tenemos esa unidad, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a preservar esa unidad en ti, Señor, con un corazón humilde y sencillo delante de tu presencia.
Gracias, Señor, porque podemos reconocer que somos pecadores y arrepentirnos y volvernos, Señor, a ti. Gracias por todo lo que haces y queremos, Señor, engrandecer tu nombre en esta hora. Y sé tú aplicando tu palabra a nuestros corazones, Señor, conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, solamente entender algunas cosas de este texto. Hace algún tiempo, una de las cosas que creo que cada uno de nosotros sabe o hemos sabido tiene que ver con que obviamente alguna persona ha tenido algún esguince o alguna fractura. Hace un tiempo atrás me recuerdo que yo tuve 2 fracturas, en realidad en la misma mano o en la misma muñeca. Hace mucho tiempo atrás me recuerdo que en ese tiempo jugaba básquetbol y al saltar de una mala forma para poder pegarla al balón, caí en una mala posición y para no golpearme la cabeza puse mi muñeca y me la fracturé, me la tricé en realidad. Y eso implicó obviamente ir al hospital y también ponerme yeso. Y una de las cosas que podemos entender, querido, es que obviamente el yeso te ayuda a poder mantener o fijar el hueso de tal forma que obviamente el cuerpo vaya haciendo lo necesario para que el hueso se componga o quede en el lugar que le corresponde. Muchos aún más antiguos creo que recuerdan, los antiguos o las personas ancianas pueden recordar a estos hombres que componían huesos. No sé si los recuerda, pero sí habían ese tipo de hombres hace mucho tiempo atrás que tú podías ir, te conversaban un poco, te tocaban y en un momento de la conversación tiraban el hueso y lo componían. Y muchos obviamente creo que pueden recordar perfectamente eso. Pero hay algo obviamente dentro de la iglesia que pasa, y creo que el apóstol Pablo habla sobre las divisiones en la iglesia. Y interesantemente es algo que sucede dentro de muchas iglesias. Y obviamente hay cosas que podríamos hacer para evitar. Ahora, ¿qué usted podría decir? ¿Qué tiene que ver la división con la unión de huesos? Buena pregunta. Bueno, la palabra que se ocupa en la Biblia para división es cisma. Básicamente la palabra implica una descomposición de huesos, como sajar o correr. Se ocupaba generalmente para cuando un hueso se corría o se salía o se sajaba la ropa. De manera que, queridos, que en alguna medida la iglesia también tiene ese tipo de actitudes. Ahora, ¿cómo evitar o cómo podemos evitar la división en la iglesia? Y son cosas que vamos a estar viendo hoy. ¿Cómo evitar la división en la iglesia? Bueno, hay 2 cosas o 2 actividades en realidad que la iglesia puede hacer para evitar. Vamos a definirlas básicamente como actividades positivas, vale decir aquellas cosas que la iglesia debe hacer, y actividades negativas, que son aquellas que no debe hacer. Ahora, si se fijan, cuando vemos el texto, el apóstol Pablo inicia con un ruego, dice: os ruego pues, hermanos. Y lo interesante es que la palabra que Pablo utiliza en el inicio de esta sección, sin duda es importante estudiarla, porque ella expresa un sentido de urgencia, de amor y también de deseo de que la iglesia de Corinto sea la iglesia que Dios quiere que sea, de hecho, y les ruega por eso. Si ven en la introducción o la salutación, van a notar que una de las características que él resalta, dice a los santos, a los santos o santificados, de manera que la iglesia, y el deseo de Pablo es que la iglesia sea el reflejo de lo que debería ser, santa. No solamente en posición de santidad que tenemos al creer en Jesucristo, sino vivir una vida en santidad. Y Pablo dice: os ruego. Os ruego. Y la palabra que Pablo utiliza acá es la palabra básicamente paracalo, y cuyo significado es básicamente llamar al lado de uno con el fin de ayudar. Es la misma palabra que se ocupa hablando del Consolador, el paracaleo, hablando del Espíritu Santo.
Y en el texto bíblico puede en realidad tomar diferentes tipos de connotaciones y va a depender realmente del contexto en el cual se utilice. En nuestro texto, la idea de paracalo muestra la realidad presente del apóstol Pablo al querer estar al lado de los corintios y así poder ayudarles en la solución de los conflictos y pecados que la iglesia estaba enfrentando. Cuando Pablo dice os ruego, lo que él está diciendo no solamente está manifestando su corazón, está diciendo su intención. Me gustaría poder estar con ustedes, ayudarles en la restauración de lo que está pasando en la iglesia. Cuando Pablo escribe la carta, hay muchas cosas que la iglesia de Corinto estaba pasando y una de ellas es la división. Y él dice, me gustaría, os ruego, pues hermanos. Ahora es digno de destacar, queridos, algo que Pablo hace acá. Ya en el inicio de la carta pudimos notar en los estudios anteriores la necesidad del apóstol Pablo de establecer su autoridad ante la iglesia. Y lo mencioné ayer también en el estudio de Romanos, diciendo básicamente que hay solamente dos cartas en las escrituras que hablan del llamado del apóstol Pablo. Una de ellas es Romanos, y es justificable porque la iglesia romana no fue fundada por el apóstol Pablo. Y la segunda carta es la carta a los Corintios. Y la pregunta es ¿por qué? Si esa iglesia la fundó el apóstol Pablo. Bueno, si ven el capítulo 9 de 1 Corintios van a notar que pareciera ser que los hermanos o algunos de ellos estaban yendo en contra del apostolado o del apóstol Pablo. Estaban negando o estaban discutiendo su llamado apostólico, y él inicia la carta diciendo yo fui llamado a ser apóstol no porque quería ser apóstol, Dios me llamó, y establece su autoridad basado en el llamado que el mismo Señor Jesucristo le hizo a él. Y eso es algo interesante de notar en la introducción, obviamente, del texto. Ahora, lo interesante está en el equilibrio en cuanto a la autoridad que él establece de parte del Señor en la primera sección, pero también la hermandad y el amor que tenía el apóstol Pablo hacia los hermanos. Fíjense, por eso dice, pues hermanos míos, o hermanos. Él no solamente dice yo soy apóstol, sino que también soy su hermano en la fe. No solamente tengo la autoridad de Cristo, sino que como hermano en la fe les comunico, les ruego que quiero estar con ustedes y poder ayudarles en esta circunstancia. Y ese es el deseo que el mismo apóstol Pablo quería y tenía ahí en mente. Por eso él dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en algunas ocasiones he mencionado que las preposiciones en el texto bíblico dan dirección a una acción. Ahora me va a preguntar qué son las preposiciones. Bueno, yo creo que desde más o menos a mí me la enseñaron como en quinto básico, sexto básico, ante, bajo, con, contra, de, desde, por y un sinfín de preposiciones. Y generalmente los chilenos no tomamos mucha importancia a ellas, pero ellas son las que dan dirección a una acción. Y si vemos bien el deseo del apóstol Pablo de querer estar con los corintios, hay una apelación que el apóstol Pablo hace en lo concerniente a ese deseo. Ahora bien, generalmente, básicamente encontramos esta apelación en relación al sufrimiento que los creyentes viven por razón de su fe. Por ejemplo, podemos verlo en Hechos capítulo 15, verso 26, dice, hablando de Pablo y Bernabé. Dice el texto, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O en Hechos 21:13, que estando Pablo y su equipo básico misionero en Cesarea, en casa de Felipe el evangelista, y al enterarse de lo que le vendría en Jerusalén, empezaron a llorar, y Pablo les exhorta, le dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, dice, por el nombre del Señor Jesús. De manera que esta apelación generalmente tiene relación con el sufrimiento o padecimiento de los creyentes por causa del nombre de Cristo. Y por eso dice por causa o por el nombre. Pero en nuestro texto la idea de esta apelación por el nombre
reside la autoridad y la persona misma de Cristo ejercida sobre su iglesia y manifestada en la unidad, básicamente, que ella debe tener al ser el cuerpo de Cristo. Unidad que debe ser reflejada en lo que se habla, en lo que se piensa y en lo que se hace, querido. Fíjense que algo interesante de la Biblia es que no dice que nosotros tenemos que ser unidos. No, dice que hay que preservar la unidad, porque si somos cristianos, nuestra unidad es Cristo. Nosotros debemos preservar esa unidad. Somos uno en Él. Y eso no es algo nuevo. Efesios dice en realidad eso. Tenemos una fe, un bautismo, tenemos una fe, un Padre, un Señor Jesucristo. Somos uno en realidad con Cristo. Uno con el Padre. Esa fue la oración que el Señor les hizo antes de morir. Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno en nosotros. De manera que obviamente que Pablo lo que está haciendo está apelando a la autoridad del Señor sobre su iglesia. Por eso dice, os ruego, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y obviamente, entiéndase esto, querido, cuando se habla en el nombre, está hablando netamente en la autoridad, en la persona misma, en el fundador de la iglesia, que es Cristo. Yo pongo, dice el apóstol Pablo, al Señor por delante en autoridad absoluta de su iglesia, y les ruego yo, que soy apóstol, que fui comisionado por Él, les ruego, les insto. Y es algo que Pablo está tratando de comunicar. Queridos, para crecer en la unidad de la iglesia es necesario poder comprender las verdades aquí reveladas de forma positiva, como les decía, vale decir, aquellas que deben ser hechas por la iglesia y obviamente en verdades negativas, aquellas que no debe hacer. Y quiero seccionar esta parte empezando por las cosas que la iglesia debe hacer para crecer en unidad. En primer lugar, el texto dice básicamente que habléis todos una misma cosa. Ahora, para poder entender esa frase o entender esa sección bien y esa verdad de una forma correcta, es necesario decir primero lo que no dice el texto. De manera que el texto no está hablando de uniformidad. Como si todos fuéramos robots computarizados y que dijéramos exactamente las mismas palabras, frases canalizadas en la mente. No está hablando exactamente de eso, sino de la unidad en lo que decimos. De lo que sí está hablando es de la unidad doctrinal en la iglesia. Vale decir que todos los creyentes hablan las mismas verdades esenciales concernientes, por ejemplo, a la persona de Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué es el pecado, cómo somos salvos y obviamente de la iglesia dentro de otros temas más. No hay mayor daño que se pueda ocasionar dentro de una iglesia que aquellos que interpreten la Biblia insertando sus propias ideas y manifestando sus puntos de vista en contra del Evangelio, manifestado y aplicado en sus propias vidas. No hay peor daño en una iglesia que eso. Y esto en medio de los nuevos creyentes. El nuevo creyente va a quedar mirando así, ¿qué pasó? No entiendo. Este hermano dice esto, este otro dice esto, este otro dice... Hay algo que no entiendo. Y en vez de ayudar a entender la necesidad de Cristo, quién es Jesucristo, todos tienen opiniones diferentes. Todos hacen cosas diferentes, todos viven vidas diferentes, no apegados a la Biblia, sino según su propia opinión. Y eso causa serios daños en la iglesia.
Querido, eso no solo es devastador para la unidad de la iglesia, sino que acarrea confusión y engaño. Querido, para que una iglesia sea espiritualmente sana, deben todos hablar las mismas verdades reflejadas en las Escrituras. No solamente hablarlas, sino vivirlas. Tú puedes hablar las verdades espirituales y no vivir esas verdades. Y el nuevo creyente te va a quedar mirando diciendo, pero ¿por qué? El hermano habla muy bien, pero practica muy mal. No entiendo su teología. No entiendo ese cristianismo. Buena pregunta. Querido, el cambio empieza en la mente. Hay muchos textos que hablan que hay que renovar la mente, tener la mente de Cristo. Él es la cabeza. Por eso una iglesia espiritualmente sana, deben hablar las mismas verdades reflejadas en las Escrituras. Deben pensar o deben decir las mismas cosas. De manera que cuando llega un nuevo creyente, al ver eso, esa armonía en lo que se dice, le es más fácil entender y no hay desaveniencia, no hay conflictos. Queridos, hoy más que nunca hay muchas personas que no hacen eso. El problema mayor es cuando hay personas que en realidad, en vez de pensar lo mismo, dicen que sí cuando sus corazones dicen que no. Tienen un corazón dividido concerniente a la doctrina. El pastor habla algo o el encargado dice algo, sí, pero en realidad su corazón no cree eso. No cree lo que dice el texto bíblico. Y fíjense qué interesante es porque el texto, cuando leamos como una observación general, la disputa eran básicamente que los corintios tenían predicadores predilectos. Y uno diría, pero ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que afecta a la unidad de la iglesia. Ese es el problema. Cuando aún incluso ponemos a Cristo como otro predicador más al cual admirar, querido. No. Atienta contra la doctrina. Hacer ese tipo de cosas. Y fíjense que la primera característica que una iglesia debe hacer es básicamente crecer. Básicamente es que todos hablemos las mismas cosas, no de la misma forma, sino las mismas verdades reveladas en las Escrituras. Eso es lo que la Biblia nos habla. 2. Segunda característica básicamente de una iglesia, que debe ser distintiva de una iglesia, no solamente hablar, sino pensar. Miren lo que dice el texto. Si no, dice que estéis perfectamente unidos. Ahí, como le dije, quiere hacer una pequeña división para que podamos entender de mejor manera el texto. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ahí está. Tenemos básicamente la segunda cosa que hay que hacer, que estemos perfectamente unidos. Ahora, la palabra perfectamente unidos, queridos, viene de la palabra katartizo, cuyo significado básico es poner en orden. De ahí que adquiere a veces algunas connotaciones como regular, equipar o preparar. De ahí que la idea es equipar tanto la mente como la voluntad para hacer lo que la cabeza manda, la cual es Jesucristo. Querido, no podemos tener la mente de Cristo si no lee la Biblia y aplica la Biblia. Hay una canción que hace mucho tiempo escuché, y de hecho la cantábamos con mi esposa, que dice, ¿cómo imitar al Maestro? ¿Cómo imitar a Jesús? Si paso tan poco tiempo
en la lectura y la oración. ¿Cómo imitar, dice, sus palabras, su santo toque de amor? Si apenas leo la Biblia, si apenas escucho su voz. Querido, ¿cómo pretendemos ser más como Cristo si no tenemos su mente? ¿Cómo pretendemos básicamente seguir avanzando en la unidad cuando no tenemos unidad o cuando no hemos tenido una relación personal diaria con la cabeza? Y ese es un serio problema. Querido, básicamente el texto nos habla y dice que seáis perfectamente unidos. Y eso es lo que el apóstol habla como una actitud que debe estar en la mente de la iglesia. Al momento de que Pablo le ruega que todos puedan progresar en la unidad que tenemos en Cristo. De manera que cuando Pablo habla de que estemos perfectamente unidos, habla de una característica que todo creyente debe tener, que es una misma mente y un mismo parecer. Y eso es. Debemos estar perfectamente unidos, equipados. Pero ¿cómo empezamos? Bueno, ejercite su mente. Eso no significa el mismo nivel de comprensión, querido. No estamos hablando de que debo captar las mismas cosas que el otro. No está hablando del mismo nivel de comprensión, pero sí la misma verdad comprendida. Hay personas que pueden explicar la Trinidad de una forma más filosófica, si se quiere decir de alguna manera, y otras más simple. No importa si la entiende más simple o más filosófica. La importancia es que usted entienda que hay un Dios trino. Eso es. La unidad dentro de la iglesia, querido, inicia cuando sus participantes tienen la misma forma interna de pensar en relación al pecado, en relación a Dios, en relación al hombre, en relación a Cristo, en relación a la iglesia, en relación a la salvación, etcétera, etcétera. Cuando la iglesia está entendiendo esas doctrinas, está entendiendo lo que dice la Biblia, cómo se aplica la Biblia, querido, la iglesia va a empezar a crecer en unidad. ¿Te has preguntado por qué hay iglesias que se dividen? Es porque probablemente alguien de sus componentes en realidad no tienen la misma mente. No comprarte algo. Y querido, generalmente cuando no compartimos filosofía de trabajo, y puede haber algo ahí, un pequeño resquicio de filosofía de trabajo, muchas de ellas a veces están básicamente mal enfocados por algo del texto bíblico o enfocadas en un texto bíblico, se supone. Puede ser una buena o mala interpretación. Por eso aplicamos. Tener una mente dividida, querido, en cuanto a la doctrina, no ayuda al crecimiento orgánico ni eficaz en cuanto al desarrollo de la iglesia. Olvídalo. Van a haber siempre divisiones porque no quieren conformar su mente a la mente de Cristo. No quieren hacer lo que Cristo dice. No quieren o malinterpretan lo que Cristo dice. Querido, cuando pasa eso, olvida que va a haber crecimiento potencial en una iglesia en unidad. Segundo, esa es una forma en la cual podemos estar perfectamente unidos en una mente, pero también dicen un mismo parecer. La palabra aquí involucra, querido, básicamente la voluntad. En ella, en realidad, lo que denominamos un mismo propósito, una misma intención o una misma mente. En ella vemos una característica externa que es reflejada por la iglesia, que no solo tiene la unidad en Cristo, sino que desarrolla esa unidad teniendo la mente de Cristo en su vida por medio de las Escrituras y que es aplicable a su vida produciendo una misma voluntad
y propósito de vida. Y esa es la idea. No es que yo tengo otra idea y que hago mi idea y mi forma de vida, querido. No, es Dios por medio de su palabra que va renovando tu mente y va renovando tu forma de ser. No al revés. Cuando se hace al revés, generalmente se llama hipocresía. ¿Se acuerdan? Esa fue la acusación que el mismo Señor le hace a los fariseos. Escribas y fariseos hipócritas, porque decís que hagan eso, y ustedes no son capaces ni con un dedo a llevar las cargas. Al revés. Podemos escuchar la exhortación del Señor cuando dice, bueno, hagan todo lo que ellos hacen, pero no vivan como ellos viven. Dicen mucho, pero ellos no hacen nada de eso. Querido, ten cuidado porque en realidad Dios siempre empieza trabajando por dentro para que eso se vea por fuera. Tenemos una misma mente y un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito, querido? Que nuestras vidas reflejen al Señor para gloria de Dios Padre. Que la gente al vernos puede decir, este realmente es un cristiano. No es el típico padre gatica que predica, pero no practica. No hace nada de lo que dice, pero habla muy bonito. Al contrario, que la gente al vernos puedan ver nuestras buenas obras, la cual Dios preparó de antemano, y glorifiquen al Señor. Ese debe ser, querido, el deseo y la mente que debemos tener como creyentes. Glorificar al Señor, servir al Señor. Tener una misma mente acerca de quién es Cristo y de las doctrinas. Eso te ayuda a entender cuándo una doctrina es buena o cuándo entendiste bien la doctrina porque va a producir frutos buenos y cuándo no. Sana doctrina no tiene que ver solamente con sana enseñanza, sino con sana práctica de esa enseñanza. Si no hay sana doctrina, o si hay sana doctrina y no buena práctica, algo está pasando en el corazón de la persona que no entendió la verdad explicada. Y es necesario volver a preguntar para producir frutos dignos de arrepentimiento y que reflejemos más al Señor. Queridos, son dos actividades que la iglesia debe hacer para preservar la unidad. Una, hablar las mismas cosas, y no dije de uniformidad, sino entender las doctrinas explicadas en las Escrituras, dadas a entender ahí acerca de quién es Jesucristo, quién es Dios y todas las doctrinas que entendemos. Y dos, que estemos perfectamente unidos. ¿Unidos en qué? En una misma mente, entendiendo que la mente es Cristo y en un mismo propósito, el cual es reflejar la gloria del Cristo a quien servimos. Esas son las dos cosas que la iglesia puede hacer para preservar la unidad. ¿Qué cosa no debe hacer la iglesia para preservar la unidad? Miren lo que dice el mismo verso 10. Y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué es lo que la iglesia no debe hacer? Es divisiones. Ahora bien, la palabra que es descrita en nuestro texto como división proviene de la palabra griega cisma. Esta palabra era utilizada en un sentido físico cuando se rompía o se rasgaba algo, y en un sentido metafórico cuando se habla de la diferencia de opinión. Un ejemplo de eso lo vemos en Juan capítulo 7, verso 43, cuando dice el texto, hablando de la persona del Señor Jesucristo, que hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. La gente empezó a discutir quién era ese hombre, si era bueno, si era malo, qué pensaban. Bueno, eso es en realidad lo que significa una disensión, diferentes tipos de opiniones acerca de una verdad esencial, quién es Jesucristo. Lo que nos dice básicamente el texto es eso. Hubo una diferencia de opinión acerca de la persona del Señor. De hecho, si pues recuerdan más adelante, el Señor hace una pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí empiezan a contestar diciendo, bueno, algunos piensan que es Juan el Bautista, otros piensan que es Jeremías, otros piensan que era alguno de los profetas.
Pero la opinión más importante de que el Señor quería era la de sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dices que soy yo? Querido, hasta hoy se sigue discutiendo la misma pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Escucha a los testigos de Jehová. Escucha a los mormones. Escucha el catolicismo romano. Escucha a personas que no conocen al Señor. Cada una tiene percepciones diferentes de quién es Cristo. Y aún incluso dentro de la iglesia va a encontrar percepciones diferentes de quién es Cristo. Querido, la unidad empieza por la mente. Como les digo, hay diferentes tipos de opiniones aún en la actualidad sobre quién es Jesucristo. Por otro lado, el problema más grande que puede haber dentro de una iglesia es cuando hay diferentes tipos de doctrina metida en ella. Es que yo creo que este texto dice tal y cual cosa cuando ni siquiera he estudiado el texto, pero lo creo. Es que yo pienso, es que yo siento, pero en realidad el texto no está diciendo eso. Fíjense que el mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 16, verso 17, hablando de este tipo de personas, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El problema de la iglesia de hoy es que este tipo de palabras no le gusta. Dice: oye, qué falta de amor, querido. Eso no es falta de amor, eso es exactamente amor. Dice: y que os apartéis de ellos. Los que no andan conforme a la doctrina, apártate. No. Generalmente el creyente promedio va a decir: es que es un amigo tan querido. Voy a tratar de convencerlo, como si el trabajo tuyo fuera convencerlo. Querido, el trabajo nuestro no es convencer a la gente, eso lo hace el Espíritu Santo. O ejemplo, podemos ver como el apóstol Pablo, dando instrucciones a Tito, le dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Cosas que estaban pasando. Yo vengo de esta genealogía, y empieza la discusión con básicamente los fariseos o los judaizantes ahí. Y Pablo dice: evita las cuestiones de ese tipo, de genealogías, de contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, no llegan a ningún lado. Mira lo que dice el texto: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito 3, 9 al 11. Fíjense, Pablo tan drástico diciendo: querido, tú evita esas cosas, pero si ves a un hermano que está dele y tú le has dicho: hermano, eso no dice el texto, hermano, así no, hermano, esta cosa está mal, y él insiste, dice el texto, deséchalo. En otras palabras, haz lo que dice Mateo. Empieza básicamente a hacer disciplina o a ejercer los principios de disciplina de la iglesia. Ve con él y dile: hermano, tienes que arrepentirte. Si no te quiere hacer caso, ve con el 2. Con 2 testigos más. Si no te quiere hacer caso, anda, preséntalo al pastor. Y si aún al pastor no quiere hacerle caso, dígalo, preséntalo a la iglesia y ténganlo como gentil y publicano. Básicamente, trátenlo como un incrédulo. Y podríamos pensar: oye, qué falta de amor, querido. No es falta de amor. Es que la persona está engañada. Y la Biblia dice que si alguno hace volver a la persona que está en error, ha cumplido la ley. Queridos, la idea de la reconciliación y de la disciplina tiene que ver con eso, con hacer volver a la persona que se ha desviado a la verdad. Y eso es lo que dice el texto. El problema con la iglesia en Corinto, querido, radica en los diferentes tipos de opiniones que los hermanos tenían y que estaban perjudicando la fe de algunos, concernientes a sus predicadores predilectos. Ya había tanta conmoción que no solamente ya Corinto sabía,
De hecho, el texto dice que he sido informado acerca de vosotros por los de Cloe. De ahí una pequeña discusión que los de Cloe si es una persona o es un lugar. Dice, bueno, he sido informado por ellos acerca de su conducta. O sea, ya se escapó de las manos en realidad, porque este tipo de conducta no solamente perjudica a la iglesia y sus testimonios, sino que habla mal del cristianismo y del Señor a quien servimos. Algo están haciendo mal ustedes. Por eso él empieza diciendo, les ruego, me gustaría poder estar ahí y empezar a tratar los temas para poder solucionarlos. Querido, y es interesante notar que los hermanos en Corintios tenían predicadores predilectos, y no me asombra porque creo que en la actualidad hay muchos que son iguales. Yo soy de MacArthur, yo soy de Piper, yo soy de Watcher, yo soy de Cash Luna, yo soy... Y cada uno tiene sus predicadores predilectos, sean malos, pésimos o buenos. Y hablo de buenos en el sentido que son doctrinalmente correctos, aman al Señor. Y malos, como Cash Luna y esa manga de predicadores, si se le puede llamar así, de otro evangelio, que no es el de Cristo. ¿Se fijan? El problema, querido, es que la iglesia hoy no está dispuesta a hacer lo que debe hacer. Cuando hay alguien que está dispuesto a hacer lo que Dios manda hacer, la gente se va en contra de él. Y a veces los mismos hermanos de la iglesia. Querido, es interesante notar que el mismo texto acá dice, bueno, que los hermanos, hablando de predicadores que aman al Señor, que servían al Señor, empezaron a hacer diferenciaciones. Que a mí me gusta el apóstol Pablo, tan elocuente, o con tanta sabiduría que el Señor le dio, me encanta. Y le preguntaban de Pedro, ¿qué piensas de Pedro? No, Pedro le falta, hay cosas que muy malo, ¿no? Hay cosas que le faltan a Pedro. Y empezó la discusión. Bueno, ya es parecido. Algunos dicen, me encanta Watcher. Y hablan mal de Piper. O John Piper. O me gusta John Piper. Pero no me gusta Paul Watcher. Y así empieza la discusión. Y puede ser una niñería, querido, pero en realidad eso afecta a la iglesia. Mismo Pablo dice en el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe que hay entre vosotros contiendas. Y notemos el uso del verbo, nos dice que hubo contiendas. Dice, hay contiendas. En el momento en que el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta, aún existían contiendas dentro de la iglesia de Corinto sobre este tipo de discusiones. Vale decir, había discordia entre ellos a tal punto que se generaba una discusión entre ellos mismos. ¿Quién era el mejor? ¿Quién predicaba mejor? ¿Quién pensaba mejor? Y empezaba la discordia. Y Pablo dice, quiero decir esto, quiero especificar a qué me refiero con eso, por si acaso no entendieran el mensaje. Cada uno de vosotros, y dice, cada uno, o sea, la cosa era que cada persona tenía su predicador. Dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Los más espirituales decían, yo soy de Cristo. Pablo, ¿quién es Pablo? Yo soy de Cristo. Metiendo al Señor en el juego. Si se fijan, querido, eso afecta a la unidad de la iglesia. Pablo hace una pregunta interesante para ayudar a los hermanos a entender a quién deben servir y quiénes son ellos. La pregunta está en el verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo se cercenó? ¿Hay diferentes pedazos de él? O otra pregunta interesante que el apóstol Pablo hace, dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Yo no me recuerdo, dice Pablo, haber sido crucificado por vosotros. De hecho, yo los perseguía. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Como si por el poder de Pablo, por lo que hizo Pablo, Pedro o cualquiera de los predicadores, ustedes son salvos. O nosotros hicimos algo para eso, ¿no?
Y Pablo lo rectifica. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanos, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Querido, Pablo lo que está diciendo, miren, céntrense y miren lo que están haciendo. Ustedes los que están haciendo con ese tipo de opiniones es básicamente hacer pensar que Cristo se dividió. Cristo no se dividió, seguimos siendo su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Y Pablo quiere que los hermanos entiendan, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. A eso me envió y eso es lo que soy. Un embajador en cadenas. Siervo, esclavo de aquel que murió en la cruz del Calvario por el primero de los pecadores. Problema, querido, que ese tipo de problema no fue del tiempo solamente de Pablo. Aún en la iglesia contemporánea sigue existiendo ese tipo de problemas. ¿Quién prefiere a quién? En vez de decir gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu mensaje, gracias porque utilizaste a este hermano, a este hermano, a este hermano, a este, porque tú es tuya la gloria, Señor. Pues que, dice Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otras palabras, lo que dice Pablo, y está introduciendo el tema siguiente, es básicamente, Señor, yo fui encomendado por el Señor, no a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con elocuencia, ni con la sabiduría de este mundo, sino básicamente con el poder que Dios da. No es que Pablo carecía de sabiduría para hacerlo, pero entendía en realidad la realidad de la iglesia de Corinto, que en realidad muchos de ellos querían escuchar sabiduría, inteligencia intelectual, pero no querían escuchar básicamente el mensaje sencillo y llano que Cristo vino a morir por los pecadores. Y eso es todo. Y que Él resucitó al tercer día, y que por Él los hombres pueden hoy acercarse a Dios. Querido, sin eso no es tan elocuente. Pero los corintios querían escuchar elocuencia. Les dice, yo no fui básicamente, con sabiduría de palabra. Para que ustedes después dijeran, es que Pablo habla tan genial, tan bien, que me encantó. Por eso me salvé. No. Craso error. Y no tiene que ver con la elocuencia de palabra, tiene que ver con el mensaje. El mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, la persona de Jesucristo, Cristo mismo es el que salva. No la elocuencia del predicador, no la forma básicamente de que predica, sino la obra del Señor. Queridos, hay algo que puede dañar la iglesia, como ya les he dicho, y hay cosas que la iglesia puede hacer para evitar este tipo o para ayudarla a crecer. Son dos cosas que tiene que hacer y cosas que no debe hacer. Las cosas que debe hacer, querido, tengan en cuenta. Hay cosas que usted puede hacer y es básicamente dos. Una, debe tener todos una misma mente. Deben perfectamente unidos en la mente y en la voluntad. Y dos, que todos hablen las mismas cosas, no con uniformidad, como ya mencioné, sino en realidad con un corazón correcto de hacer y pensar lo que Cristo pensaría y haría. ¿Qué cosas no debe hacer? Vea la carta, va a notar ahí que dice, no haga ese tipo de acepción diciendo yo soy de tal, le pertenezco a tal. Querido, todos somos de Cristo y suya es la gloria. Él pone personas adelante, Él coloca pastores o maestros, pero la gloria no es de ellos, querido, la gloria es del Señor. Todos servimos al mismo Dios, todos alabamos a la misma cabeza y todos un día confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos enseñas
también por medio de los malos ejemplos. Señor, qué desastre es pensar la iglesia de Corinto por su conducta. Y podríamos pensar, Señor, qué hombres tan malos, Señor. Pero aún en la actualidad muchos de tu iglesia, Señor, siguen cometiendo los mismos pecados, haciendo o teniendo un corazón dividido, dividiendo a tu iglesia por opiniones personales, por insertar cosas en tu texto, en tu palabra, cosas que el texto no dice, por hacer cosas pensando y justificándolas, Señor, justificando pecados con tu palabra. Señor, perdónanos por tomar con tanta ligereza, Señor, tu palabra y no entender, Señor, que debemos nutrir la unidad teniendo una misma mente, un mismo parecer y hablando las mismas cosas. Perdónanos porque muchas veces no lo hacemos. Y Señor, ayúdanos a ser uno como tú con el Padre son uno, que podamos ser uno en ti. De manera que la gente al vernos, Señor, y al ver las buenas obras que tú has determinado desde antes, puedan decir en realidad estos son hijos de Dios, luminares y sal en esta tierra, y así puedan glorificar tu nombre, Señor. Te alabamos y te rogamos que nos ayudes en nuestra vida cotidiana a ser transformados, Señor, de día en día a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque sé que lo haces y lo seguirás haciendo hasta el día de la eternidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, que el Señor les bendiga. Fue bueno poder conversar con ustedes y hablar también de lo que vemos en la Biblia. Solamente recordarles, querido, hoy a las 16 horas, Génesis, los que quieran estar, por favor, traten de descargar Zoom y tener conexión a internet lo suficiente. Y segundo, avísenme para poder colocarlos en el grupo y poder también mandar el link ahí. Ahí mando el link de Zoom y usted lo pincha y va a aparecer ahí en la clase de hoy. Génesis capítulo 2. Queridos, que el Señor les bendiga. Un gusto poder compartir las escrituras con ustedes. Y lunes, instituto, miércoles, tenemos nuestro culto de adoración estudiando la carta a los Efesios. Sábado tenemos la carta a los Romanos a las 20 horas. Domingo tenemos el culto de adoración estudiando los Corintios y Génesis a la tarde. Hoy por hoy solamente tenemos lo que es Génesis a las 2, pero en realidad es a las 6. Ya, que el Señor los bendiga, queridos, y estamos viendo si Dios lo permite. Hasta luego.